Hola, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la educación. Así es, hablaremos acerca de la historia de la política de inclusión educativa, un tema al que todo maestro o estudiante de pedagogía infantil debe prestar mucha atención. Para empezar, tendremos que remontarnos a la Edad Media. Durante esta época las leyes permitían la muerte de recién nacidos con alguna debilidad o malformación. Pero lastimosamente se alentaba a atribuirles el origen de cualquier suceso sobrenatural y se les denominaban endemoniados o endemoniadas, sometiéndolos a prácticas exorcistas. Hubieron dos etapas de la historia medieval y premoderna que mostraron una importante evolución respecto a la inclusión en la educación, que fueron trascendentales a pesar de seguir tratando como tabú la discapacidad en la pedagogía. La primera durante el Renacimiento, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, surge un trato más humanitario hacia las personas marginadas en general, ya que se funda la primera institución, asilo u orfanato, para atender a enfermos psíquicos y personas con deficiencias mentales. La segunda durante la Ilustración, las personas con discapacidad total pasan a ser sujetos de asistencia y se crea la primera institución para huérfanos e inocentes. Durante la Revolución Francesa, se da la reforma de las instituciones, hacia una orientación asistencial y un tratamiento más humano. Las personas con discapacidad pasan de ser un sujeto de asistencia, a un sujeto de estudio psicomédico-pedagógico, dando inicio a la educación especial por medio de dos corrientes. La primera donde se lleva a cabo un tratamiento médico asistencial en los centros especializados. Y la segunda donde se elabora una línea educativa basada en una pedagogía curativa y rehabilitadora. Durante este periodo la educación da un tipo de atención médico-educativa a aquellos niños mal llamados débiles mentales, a través de centros de educación especial. Supone la idea de grupos homogéneos de alumnos con capacidades y deficiencias semejantes en centros especializados de educación especial. Después de la Segunda Guerra Mundial se ve la discapacidad física, mental, sensorial como un problema del individuo, que necesita ser intervenida con ayuda de un equipo de especialistas. Medicina, terapia física, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, educación especial, etc. Para diseñar una rehabilitación al problema del individuo, que le permita reincorporarse a la sociedad. Durante el siglo XX, la educación especial se relacionó con la psicología y la pedagogía, en especial por los estudios psicológicos que fueron realizados en las personas mal llamadas deficientes que se encuentran en los centros de enseñanza especial. Esto provocó que la intervención o rehabilitación se centrara en el déficit, dejándose de lado el desarrollo social de la persona. Entre los años 40 y 70 se da un enfoque centrado en una concepción sociológica, a raíz de movimientos relacionados con la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos, ya que los padres abogaron por una atención de sus hijos en escuelas regulares y no especiales, así como de las mismas personas adultas con discapacidad, quienes lucharon por un movimiento de vida independiente, dando origen a la normalización e integración en los centros regulares. La integración educativa llevó a la idea de la existencia de dos grupos, los que tienen deficiencias y los que no las tienen. Se presenta la problemática de sacar al estudiante del aula regular, para darle atención en el aula especial, lo cual llevó a generar la etiqueta de alumno integrado. En 1978, aparece el término necesidades educativas, visto como un cambio conceptual para referirse a la persona con discapacidad, deficiente, minusválido, inadaptado, etc. Una persona con necesidades y características especiales. Visto de este modo, la educación especial se centra en una situación de aprendizaje, y no en una condición. En los años 70, durante la guerra de Estados Unidos con Vietnam, muchos soldados se vieron forzados a depender de la rehabilitación, por motivo de sus discapacidades, siendo el entorno en el que se desenvolvían estas personas, donde se generan las diferencias y desigualdades o exclusiones. Acción inclusiva para personas con discapacidad, trajo consigo un nuevo término, la diversidad.
entendido en razón de que el sistema educativo debe responder a la diversidad, y no la diversidad al sistema educativo. La educación inclusiva debe ser vista como un cambio social y de transformación del sistema educativo, más que un cambio de educación especial o integral. Los sucesos ocurridos en los enfoques anteriores han llevado a cambios de ideologías, políticas, factores sociales, económicos y culturales, buscando la atención a la diversidad, más que segregarlos o excluirlos. Muchas gracias por escuchar y permitirnos exponer la importancia y la historia de la inclusión en la educación. Gracias. Hasta una próxima ocasión.